Noticias Internacionales. El recorrido por el panorama internacional lo iniciamos hoy en Ucrania. Euronews nos tiene que Ucrania se prepara para celebrar el día de su independencia el próximo 24 de agosto, justo el día en que se cumplen 6 meses desde que Rusia invadió ese país. De momento, los ucranianos han expuesto en calles vehículos militares rusos destruidos que participaron en la agresión a Ucrania. El presidente Zelensky ha alertado que Rusia podría hacer algo particularmente cruel ese día. Debemos ser conscientes de que esta semana Rusia puede intentar hacer algo particularmente desagradable, algo particularmente cruel. Así es nuestro enemigo, pues Rusia ha estado haciendo algo repugnante y violento cada semana durante estos 6 meses constantemente. Muere en carro bomba la hija del aliado de Putin y Ucrania niega su autoría. Lo tiene Mundo R. Un asesor del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky negó este domingo que Kiev está implicada en el atentado que costó la vida a la hija del ultranacionalista ruso Alexander Dugin. Subrayó que Ucrania no tiene nada que ver con esto porque no somos un estado criminal como la Federación Rusa, ni somos un estado terrorista. Esto lo dijo Mikhailo Podolyak, uno de los asesores de Zelensky, en varias declaraciones. Por cierto, que Euronews titula con que la ONU recuerda la importancia de que los fertilizantes rusos lleguen al mercado. 27 buques mercantes ya han salido de Ucrania con cereales desde que Moscú y Kiev llegaron a un acuerdo gracias a la mediación de Turquía y de la Organización de las Naciones Unidas también. Por cierto, el secretario general Antonio Guterres ofreció declaraciones ante esta situación. Pero no olvidemos que lo que vemos aquí en Estambul y en Odessa es solo la parte más visible de una solución. La otra parte de este paquete de medidas es el acceso sin trabas a los mercados mundiales de los alimentos y fertilizantes rusos, que no están sujetos a sanciones. Es importante que todos los gobiernos y el sector privado cooperen, permitiendo que entren en los mercados. Sin fertilizantes en 2022 puede que no haya suficientes alimentos en 2023. Y en Deutsche Welle leemos que Alemania, Reino Unido y Estados Unidos piden evitar operaciones militares en la planta nuclear de Zaporilla. El recrudecimiento de los combates alrededor de la central nuclear más grande de Europa ha hecho resurgir el espectro de una catástrofe peor que la de Chernóbil. El canciller alemán Olaf Scholz, el primer ministro británico Boris Johnson y el presidente de los Estados Unidos Joe Biden abogaron este domingo por contención militar alrededor de la planta nuclear ucraniana de Zaporilla, repito, la más grande de Europa. Está ocupada por Rusia. Los líderes pidieron en conversación telefónica que una misión de inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica visite el lugar tan pronto como sea posible para determinar el estado de los sistemas de seguridad. Eso lo leen a través de un comunicado emitido por los dirigentes de estos 3 países. 6:47, bueno, ¿qué tenemos a la fecha? Que Vladimir Putin, además, y Emmanuel Macron se habrían mostrado este fin de semana en favor del envío de esta misión del Organismo Internacional de Energía Atómica a esta planta nuclear de Zaporilla, en territorio ucraniano, pero invadido. Desde marzo está bajo control ruso. Ya hubo un incendio en febrero. Se ha reportado intercambio de disparos en varias ocasiones y ahora la planta está siendo bombardeada. Ucrania culpa a Rusia, Rusia culpa a Ucrania. Zaporilla es el nombre de la ciudad donde ella se ubica. Es la mayor central nuclear de Europa, como hemos dicho, pero es la tercera del mundo. Se construyó en 1980, comenzó a operar en 1986. ¿Cuál es el riesgo alrededor de esta planta? Es el motivo por el que hemos querido contactar a Leancy Clemente. Él es ingeniero nuclear del Instituto Tecnológico de Massachusetts, del MIT, presidente de la Sociedad Nuclear de Venezuela. Ingeniero Clemente, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Buenos días, Román. Gracias por la invitación. A usted por su tiempo. ¿Cómo entender, ingeniero, primero las dimensiones y el alcance de la posibilidad de un accidente allí, siendo, como hemos dicho, la más grande planta nuclear de Europa, pero la tercera más grande del mundo? ¿Cómo ponerlo en contexto? No, fíjate, yo le doy dos aproximaciones a esa actitud de los rusos, que ya lleva como 4 meses durante esta guerra, ¿no? Uh-huh. Una actitud, un enfoque disuasivo, ¿no? Fíjate, concurrentemente el canciller ruso ha amenazado con el uso de un arsenal nuclear frente a un país que no posee armamento atómico, ¿no? Luego, los resultados inesperados que ellos han tenido durante esta guerra, donde yo pensaba que iban a entrar paseando, y todo se le ha revertido, hace pensar que ellos van a echar mano de otros argumentos. Fíjate, aquí se estaría aplicando aquel principio de que el amigo de mi enemigo es mi enemigo, que es el caso de la OTAN, que sí es una superpotencia nuclear, ¿no? Uh-huh. Y eso va a poder establecer un contrapeso para la actividad nuclear que hay en Rusia, que hay en Ucrania.
Entonces, esa sería la manipulación diplomática del potencial bélico nuclear en favor de Rusia para atemorizar a su enemigo y lograr concesiones sin el uso del arma nuclear. Ese sería el enfoque disuasivo, ¿no? Pero hay otro enfoque más, que sería el beligerante como tal, en el cual ya se sabe que en esa transición de la guerra convencional a la guerra nuclear, los rusos podrían, en todo caso, hacer uso de una bomba nuclear en un sitio desolado, en el cual no haya muertos productos de esa explosión, pero sí haya un mensaje bien directo de que aquí estamos nosotros con este armamento. Y por supuesto, empezar a tener de la misma manera una serie de concesiones que ya irían escalando la guerra. Para que los oyentes tengan perfectamente claro cuál es el problema en la central nuclear, como la existe en cualquier otra. Esa central nuclear, los reactores nucleares están en unos edificios que tranquilamente pueden soportar un bombardeo convencional. Pero al lado de ese edificio hay otras edificaciones que son auxiliares, en las cuales están las bombas, están los sistemas administrativos, por ahí viene el agua que enfría el reactor nuclear, y eso fue lo que pasó en Chernobyl. Al cortarse el agua de enfriamiento, y más cercano lo que pasó en Fukushima. En Fukushima se volaron, desaparecieron prácticamente los edificios auxiliares y los reactores quedaron sin agua. Por lo tanto, el núcleo de uranio en el cual se produce calor en forma espontánea quedó expuesto. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que se puede producir otro Chernobyl no, porque Chernobyl tenía un edificio abierto, pero aquí son edificios cerrados. Pero ahí lo que puede pasar es que el uranio no tenga enfriamiento y se vaya a derretir. Ese es el máximo accidente nuclear que puede haber. Y eso sí puede tener el riesgo de despedir y sacar gases radiactivos a la atmósfera. Y una vez que salen a la atmósfera ya sabemos lo que pasó en Chernobyl, donde una nube se lo va llevando por toda Europa, ¿no? Ahora, fíjese, estuve leyendo el fin de semana sobre los riesgos y hablan de incluso países que podrían ser devastados si llegara a explotar la central nuclear. Hablan de Alemania, de Polonia, de Eslovaquia, dicen que alcanzaría Dinamarca, Suecia, hasta Noruega. Ingeniero, la posibilidad real de una explosión, ya no de fuga, ya no de accidente, de una explosión, ¿sí existe? No, realmente no. Okay. Un reactor nuclear no explota. Okay. No ahorita. Sí es una oportunidad por una cantidad de cuestiones técnicas que no vamos a caer en eso. Pero lo que puede haber, si es como te dije, acuérdate que esto es un núcleo que está produciendo calor en forma espontánea. Es como si tuvieras una olla sobre la candela, a la cual tienes que ponerle agua permanentemente porque se te está secando. Exacto. ¿No? Eso es lo que pasa en el reactor. Entonces, si yo no le mando esa agua de enfriamiento, ¿qué es lo que va a pasar? Ese núcleo llega a unas temperaturas tales que se va a derretir. Pero sí me va a sacar una cantidad de productos radiactivos a la atmósfera por los sistemas de ventilación, y entonces las nubes se van a contaminar. Una vez contaminadas esas nubes, el viento se va a encargar de hacer lo que pueda pasar ahí. Ahí sí es verdad que ese informe que tú leíste tiene mucha certeza, ¿no? Hablan de un paraguas nuclear, un poco en el sentido de estos tres mandatarios, me refiero a los de Estados Unidos, Alemania y Reino Unido, es decir, que Zelensky también lo propone, que los rusos desalojen la planta y que organismos internacionales la protegen. Incluso este fin de semana mostraron un video que muestra vehículos rusos dentro de la planta, que no será normal, o sí pueden circular vehículos dentro de una planta nuclear. No dentro del edificio donde está el contenedor del reactor, ¿no? Acuérdense que esos son edificios extremadamente grandes y sí, ahí puede estar esos transportes. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahí hay un pequeño problema, que es que Rusia está en posesión de esa planta, ¿no? Claro. Y esa planta es la que prácticamente alimenta a la mitad de Ucrania de electricidad, ¿no? Entonces ahí la manipulación es sumamente grande. No solamente eso, sino que ellos podrían desconectar la central de la red eléctrica pública y conectarla, por ejemplo, a Crimea. Acuérdate que ellos tienen Crimea desde hace muchos años, del año 2014, creo, ¿no? Sí.
Entonces ahí es donde está ese riesgo. Yo creo que ahí los rusos van a hacer una gran manipulación para conseguir, por ejemplo, el que no se le sigan bombardeando. Fíjate, en estos días perdieron una cantidad de armamento, ¿no? Sí. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias. Leer nada más para agregar que en paralelo Rusia está planeando desconectar la planta de la red eléctrica ucraniana, porque ese es el sentido de la planta. La planta genera electricidad para Ucrania, dejando a buena parte de ese país pues a oscuras. Gracias, ingeniero. Gracias a ti, Román. Un abrazo. Un gusto, feliz día. Leancy Clemente es ingeniero nuclear del Instituto Tecnológico de Massachusetts, del MIT, presidente de la Sociedad Nuclear de Venezuela. Seguimos.